En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos en este momento a la plática que les quiero dar. Estamos en tiempo de pandemia. He hablado de la importancia de la casa y ahora quiero darles esta plática que se titula Las 7 columnas de nuestra casa. Ustedes conocen muy bien la escritura en el libro de Proverbios. Hay una frase que habla de la sabiduría personificada, obviamente, o normalmente se trata de Jesucristo, la sabiduría que quiere construir una casa. Y en este tiempo de confinamiento, de pandemia, de estar encerrados y quizá mucho más, de estar en un centro de formación, tenemos la urgencia y la obligación de construir una casa. Quizás si acudimos a ese pasaje de la Escritura nos puede dar un tip de cómo hacer una casa de formación. Proverbios 9, 1 a 2. Dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Y después sigue adelante. Eso es en cuanto a la casa. Es un pasaje famoso donde dicen Cristo que siempre puede representar la sabiduría, también podría ser el Espíritu. También la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Entonces el don del Espíritu Santo, que dicho escuetamente, es la gracia de ver las cosas con los ojos de Dios. En otras palabras, sabiduría es ver como Dios ve las cosas. Entonces, cuando Dios ve las cosas y quiere edificar una casa, ¿cómo lo hace? Hace 7 columnas. ¿Cuáles son estas 7 columnas? Si nosotros supiéramos cuáles son esas 7 columnas, estaríamos en la gloria. Desafortunadamente, la Escritura no nos dice. Muchos han buscado indagar y llegar a entender mejor esos misterios. ¿Qué significa el número de 7? Es simplemente una manera de decir la perfección. Tiene un significado más profundo. ¿Cuánto nos gustaría saber? Los padres de la iglesia han visto en las 7 columnas a los sacramentos. Si alguien quiere construir la casa de Dios, pues qué mejor que los 7 sacramentos. Otros han visto los mismos dones del Espíritu, especialmente si uno quiere hacer la casa propia, la perfección del alma, los 7 dones del Espíritu Santo. Santiago en su carta, en el capítulo 3, 17, también dice o habla de 7 características de la sabiduría, que algunos piensan que a lo mejor pues esos podrían ser las 7 columnas. Santiago dice lo siguiente: la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Podría ser 7 maneras de desglosar la sabiduría, 7 virtudes, columnas para poder edificar una casa. Yo lo veo más bien como características. No quiero seguir esa indicación de Santiago o esa invitación de Santiago. Hay otros santos y padres de la iglesia que han visto un chorro de otras virtudes que podrían ser las de la casa de sabiduría. Yo, después de 6 meses, 7 meses en pandemia, en confinamiento, y trabajando con las señoras, pues me gustaría ofrecerles a ustedes 7 columnas prácticas que yo he visto en la sección de señoras en estos días. ¿Qué es lo que ellos están sufriendo y qué es lo que les puede ayudarles a ellas, a las familias, para hacer una casa de sabiduría, casa desde los ojos de Dios? Y creo que aplican igualmente a la apostólica. La primera columna, vamos a entrar directamente, ya sin más exordios. La primera columna que yo he visto necesario es la columna, sí. ¿Por qué digo experiencia? Porque he tenido bastante contacto con las señoras en estos meses, casi siempre por teléfono. Me acuerdo de una señora
joven que vive en un piso, que no tiene jardín, que no tiene cómo salir. Se pueden imaginar, especialmente los primeros meses cuando nadie salía para nada. Me llamó por teléfono un día y simplemente lloraba. Me dijo, padre, sí, dígame. Y empezó a llorar. Entonces, bueno, ¿qué puedo? Le dejé llorar un ratito y después ella dijo, padre, perdón, es que ya no aguanto, no puedo más, estoy encerrada y no puedo. Entonces, escuchándola a ella, hablamos un ratito más y nada más era un desahogo, pero escuchando los desahogos con las señoras, pues ofrezco estas 7 columnas. Ya, ahora comenzamos. Primera columna, comenzar el día como una aventura. Y comenzar el día de cero. O sea, cada día es un nuevo día, cada día empezamos de cero y cada día es una aventura. Para mí es una de las columnas más importantes, especialmente en ese tiempo de pandemia, donde todo nos puede hablar de tedio, monotonía y aburrimiento. Y también en el centro de formación, algunos de ustedes, ya la verdad, no me acuerdo de quiénes están ahí, todos, y no conozco a muchos de los hermanos, o solo de cara o de paso, pero el centro de formación tiene su aspecto de aburrido. Yo trabajé 7 años seguidos en el noviciado y pues ya después de como el tercer año, cuando uno da la explicación de las reglas es lo mismo todos los años y después las clases y los mismos problemas de los hermanos y todo, y los mismos paseos y todo, pues uno comienza a decir, ¿cuánto tiempo? Es como esta película de Tom Hanks del Groundhog Day, de que se despertaba todas las mañanas y vivía el mismo día una y otra vez, una y otra vez. Pues, ¿qué hago? El problema es que el aburrimiento y monotonía no depende tanto de las circunstancias, depende de mí. Entonces el reto es aprender a vivir cada día como una aventura y comenzar de cero. El centro de formación tiene ese aspecto de que podría ser monótono, pero también hay tantas cosas que ustedes tienen, tantos casos, pero de todos modos, si alguien lleva varios años, podría ser una tentación. El reto, aprender algo como para vivir como aventura, aprender algo nuevo de las personas con las cuales vivo y trato. Quizá lo hacen con los apostólicos, especialmente si están dando diálogo o escuchando dirección espiritual, están constantemente aprendiendo. Pero aquí me refiero a la comunidad de padres, de hermanos. Aprender algo nuevo de las personas con las cuales vivo. ¿Cuántas veces vivimos con legionarios, meses y años, y no sabemos nada de ellos? ¿Cuántos están en su familia? ¿Cuáles son sus gustos? ¿De qué les gusta hablar, etcétera? Aquí en las vacaciones en mi comunidad de este año, después de la comida, dábamos la palabra a un miembro de la comunidad cada día para que dijera brevemente quién es, qué ha hecho en la vida, cuáles son un poco quizá la trayectoria de su vida, de su vocación y un poco los gustos. En la comunidad de Cañada de este año, cada uno hemos rellenado una encuesta y lo hemos puesto para que todos lo puedan leer, donde dice un poco lo mismo, cuántos años llevo en la Legión, qué he hecho hasta ahora, quiénes son de mi familia, etcétera, mis gustos. Pues eso ayuda muchísimo. Conocer al otro que está en mi comunidad. Es un reto, pero cambia la casa, ya no es casa, es hogar. Es uno de los 7 columnas urgentes. Ustedes probablemente recuerdan ese libro famoso de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Cuando yo era humanista me obligaron a leer ese libro, que para un gringo que está aprendiendo español sería más eficaz darle un diccionario. Porque leer Platero y yo para un gringo es simplemente leer 3 palabras del libro y después buscar una de ellas en el diccionario. Otras 3 palabras. O sea, yo creo que no leí más de 15 páginas en todo el no sé cuánto tiempo tenía el libro, porque pues pasé todo el tiempo buscando palabras. Pero lo interesante es, este hombre supo observar y aprender y apreciar las cosas chiquitas de su burro. Y cambió toda su vida. O sea, hizo que su vida fuera otra. Platero y yo, o sea, no vivir las cosas monótonamente. Dice,
Nada más como ejemplo, se acordarán, platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecías rosas celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en que no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gota de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despacioso, se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Pues fíjese que este hombre podría escribir esto de su burro y gozar de lo que escribía, cosas tan ordinarias las transforma en aventura. Conocerán ustedes a Christopher West, famoso teólogo de, ¿cómo se llama? Teología del cuerpo. Él, todas las noches antes de ir a dormir o en la cama con su esposa, le hace una pregunta, ella le hace uno a él, una pregunta tonta, y ahí van pues conociéndose. Por ejemplo, ¿dónde estabas tú en el verano del 89? Y Christopher West se emociona porque su esposa le hace esa pregunta y él empieza a recordar, entrar en sí, le da gusto recordar qué hacía en ese momento y después cuenta, pues, es que compré una bicicleta y no sé qué y al final me lo robaron, pero lo pasé fenomenal. Y ella se emociona escuchando una tontería de sus padres. Cada uno es un universo y van descubriendo la aventura de la persona. Para construir una casa, descubrir la aventura de las personas, el universo de la persona que vive a mi lado. También hay que recordar que tenemos que empezar desde cero. Porque en la apostólica, como que en cualquier familia, como que en cualquier apostolado, cualquier comunidad, pues nos enojamos, perdemos la paciencia, sufrimos, hay dificultades. Tenemos que empezar todos los días desde cero. No vivir con la memoria de la ofensa de ayer. Eso no es vivir. Eso es quedarme congelado en un pasado que ya pasó. No vivir amontonando heridas. A veces pasa el superior, hay tensión en la apostólica, me dice la cosa no suavemente, o X, hay miles de X, somos seres humanos, hacemos errores. Tenemos que comenzar a decir, hoy es un nuevo día, hoy salió el sol, vamos a vivir ese día como un día nuevo. El que me hirió ayer no es la misma persona hoy, y yo tampoco soy la misma persona. Yo quiero que los demás me den otra chance. Quiero ser un nuevo yo el día de hoy. Entonces, comenzar desde cero, esa gran aventura. No quedarme atrapado en la memoria negativa de alguien. Darle nueva chance. Primera columna, aventura, la relación con las personas. Segunda columna, aquí al Padre Juan Carlos seguramente le va a costar mucho, pero es el sentido de humor. Hay un papa, creo que no me acuerdo si era Juan 23, desafortunadamente no apunté aquí bien. Dice, desde hace 40 años rezo la oración de Santo Tomás Moro para tener sentido de humor. Se rezaba una oración para tener sentido de humor. Probablemente el Padre Juan Carlos no necesita rezar, pero otros quizás sí. Y dice así la oración de Tomás Moro. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de muy buen orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros, los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo.
Dame, Señor, el sentido de humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, como gringo aquí en México se pueden imaginar, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Columna urgente para la vivencia en una pandemia, confinamiento, centro de formación, es vivir con sentido de humor. Hoy estaba hablando con una señora que sufre muchísimo por su suegra. Es impresionante cómo sufre. La suegra no puede hacer nada bien. La verdad es que la suegra es un poco imprudente, es un poco difícil el trato, pero esa pobre señora, jovencita de 30 y no sé cuántos, sufre muchísimo porque no tiene sentido de humor, porque explota cualquier cosa que sucede en vez de reírse. Nos urge un sentido. A lo mejor les pasa a ustedes, cuando yo trabajaba en el noviciado, a veces cuando llegaba el hermano X que me simpatizaba a mi cuarto y a lo mejor tocaba muy fuerte o muy bruto, hacía una bobada, yo me reía. Pero si llegaba el hermano un poco más pesado, que me costaba su manera de ser, y tocaba de la misma forma o decía o hacía la misma cosa, en vez de reírme me enojaba. Sentido de humor. Urgente, saber reírnos de nosotros mismos y de las situaciones. No tomarnos tan en serio. O como decía esta oración de Tomás Moro, no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Nos tomamos demasiado en serio. Hay que reírse. También a lo mejor ayuda. A mí me ha ayudado mucho, ya que no vivo así con personas tan ilustres como el padre Juan Carlos. A veces en YouTube hay unos cómicos, hay uno católico muy simpático en inglés, y lo pongo 5 minutos y me hace reír y me olvido de mí mismo y mis tonterías. Sentido de humor. Tercera columna, usar bien el tiempo. A fin de cuentas no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y ustedes pues probablemente lo tienen, probablemente aquí no pueden usar bien el tiempo porque para usar bien el tiempo hace falta un horario. Ustedes viven seguramente casi esclavos del horario de la apostólica. Pero también tener metas para cada día. ¿Qué quiero lograr el día de hoy? Eso es también el secreto del éxito. En mi vida espiritual, yo creo, no sé, algunos de ustedes vienen del centro de formación de Roma, entonces a lo mejor, pero en el libro de oraciones, manual de oraciones nuevo, no hay tiempo para el examen, ¿cómo se llama? Particular. No sé si todavía se hace o no se hace, no está escrito ni prescrito. Bien, es igual, pero lo que aquí es a veces vivimos el día, pues simplemente viviendo el día. No tenemos metas. ¿Qué quiero lograr yo el día de hoy? Usar bien el tiempo. Tener una idea de qué es lo que quiero lograr el día siguiente antes de ir a la cama o la primera cosa en la mañana. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? ¿Cómo quiero hacer rendir este día para el Señor? ¿Cuáles son las dificultades que yo tengo que vencer? ¿Qué flor puedo ofrecer a la Santísima Virgen como dádiva al final de este día? Eso da muchísima paz, usar bien el tiempo. Yo tengo que admitir, en este tiempo de pandemia, donde yo tengo mucho menos citas y no estoy saliendo tanto, solo voy a la sección ya desde septiembre, solo voy 3 veces a la semana en vez de 5 o 6. Y no hay comidas ni cenas, a menos para mí siento esa obligación. Pero entonces, pues es mucho más fácil no pasar 5 minutos viendo a ese cómico, sino 30 minutos, 35, 45, una hora. Y si es así es porque no he hecho metas para esta tarde. No sé exactamente qué es lo que quiero lograr. El buen uso del tiempo da muchísima paz. Y no hay que vivir, o sea, cada minuto programado y con tensión. Si uno lo vive simplemente, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo está ordenado mi tiempo? Estoy dedicando mi tiempo a las cosas que yo quiero dedicar mi tiempo. Porque de repente empecé a ver un video de YouTube y me quedé 45 minutos y no formó parte de mi plan. Y después por eso no pude rezar bien, que quise pasar un tiempecito en la capilla o no pude hacer o usar bien el tiempo, hacer un horario, tener mis metas. Eso da
paz en la vida. Qué bien cuando al final del día llegamos al examen de conciencia y podemos decir, he hecho lo que quise hacer el día de hoy. Qué descanso. No llegar al final del día con las manos vacías. Aquí sobre todo tengan cuidado con el surfear en la computadora, porque ahí pues, podemos pasar muchos, yo diría horas, quizás no todos juntos, pero pues unos minutos aquí, 10 minutos allá. Bien, ya tenemos 3 columnas, nos faltan 4, vamos a ir más rápido. Cuarta columna es la palabra. Podría dar aquí toda una plática sobre la palabra, una de las pláticas que doy en los talleres matrimoniales, simplemente el poder de la palabra. Quizá aquí reducirlo todo a lo que ha dicho el Papa varias veces, empezar a usar más 3 palabras. Por favor, gracias y perdón. Son palabras que nos cuesta y como formadores, pues también decir por favor entre ustedes y también en los apostólicos, precandidatos. Gracias, cuántas veces pues me tienen que hacer las cosas, entonces no digo gracias. Y perdón, que quizás es la palabra más difícil. Perdón, hermano, si le traté un poco ásperamente, pero le felicito por tu fe y pues sigue adelante, sí, ¿no? Entonces, por favor, gracias y perdón. Y quizá casi tener como meta, voy a decir esas 3 palabras, tener una fichita y con las 3 palabras y cada vez que lo digo durante, pues tacho, ya dije por favor el día de hoy. Y pues si llego al final del día y no he dicho perdón, pues ahora hay que hacer algo. Son palabras que requieren mucha humildad. Son palabras de una persona fina. Ya es una columna muy fina. La pongo como la 4ª columna porque, pues, si son 7 columnas, pues estará en el medio. Es señal ya quizá no de, si tenemos 3 columnas al lado, 3 al otro lado, pues realmente no hace falta una 7ª columna, podríamos decirlo. Es una columna de finura, que hace, vamos a decirlo quizá, una columna para dar armonía y belleza a la estructura y quizá no tanto, quizá como para elevar la estructura, es una columna fina, para personas finas. Si nosotros decimos esas 3 palabras, estamos llegando a un nivel de sensibilidad que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. Requiere mucha humildad de nuevo. Cambian las relaciones. ¿Cuánto nos gusta cuando alguien nos dice gracias? Pues aplicar esas 3 palabras. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste esas palabras? Pasamos a la 5ª columna. Comunicación. Ahora sí es una columna que sostiene el edificio. Aquí, pues esa es la mantra, no sé si da, o de las parejas, comunicación. También de papás e hijos. Y aquí añadiría de formadores y hermanos, porque muchas veces no escuchamos. Yo he ido con doctores muchas veces en mi vida y les he dicho mis problemas. En gran parte les quiero comunicar todo lo que siento que podría ser o formar parte de la causa de lo que me está doliendo. Y muchas veces después de decir 3 palabras, ellos saben o piensan que saben qué es lo que me pasa y no me escuchan. Nosotros necesitamos escuchar y un día, a veces pienso, pues, si no escucha todo, ¿cómo va a saber realmente? Se tiene que escuchar lo que estoy diciendo. Muchas veces vienen los apostólicos o entre nosotros mismos y no escuchamos o escuchamos 3 palabras y pensamos que sabemos de qué se trata la cosa. Si hay algo que he aprendido trabajando 6 años con señoras es realmente vale poco lo que yo digo en respuesta a su, iba a decir rollo, pero es negativo. Vale poco como respuesta a lo que ellas me dicen. Gran parte de la ayuda que ofrezco es simplemente escuchar. El escuchar cambia todo. Ellos mismos se resuelven. Entonces aquí ver cómo estoy viviendo la comunicación. Como formador se pueden cansar. Hay mucho movimiento, hay mucha acción, se puede cansar fácilmente. Hay que tomar el tiempo para los demás, escuchar a los demás y después invocar al Espíritu Santo para si le voy a dar una respuesta, una ayuda,
¿Qué es lo que Dios quiere que diga? Muchas veces las señoras me piden permiso para cosas, o sea, si podemos hacer esto en el centro, si podemos lanzar este postulado, si podemos... Entonces, la primera reacción, casi siempre, primera reacción, especialmente si estoy cansado, es, híjole, otra cosa. Pero digo, bueno, Señor, déjeme un ratito para pensarlo y hablarlo con Dios. Yo de momento digo que sí, pero déjeme pensar por si hay algo y después hablamos mañana o en 15 minutos, en una hora o lo que fuera. Escuchar. Y hablar, pues hablar es también buscar decir las cosas no como desahogo, sino ayudando al otro a entenderlo, que la comunicación es que el otro me entienda. Entonces aquí podría hablar muchísimo tiempo de la comunicación, nos quedamos en eso. Un formador a veces como buen médico podría pensar que ya me la sé, porque sí la sabemos en gran parte, pero hay que escuchar. ¿Y cuántos problemas hay en el discernimiento de vocaciones? Porque no hemos escuchado. Yo quizá he tenido uno que otro fallo, más bien, quizá no de escucha, sino de... Me acuerdo de un hermano que vivió sus 2 años de noviciado perfectamente bien y de repente, el día de la profesión, media hora antes de la misa, me viene y dice que tiene dudas. Y pues ahora, ¿qué hacemos? Está su familia... A ver, hermano, piénsalo bien, o sea, como que no es momento ni siquiera para hablar, tenemos que ir a la iglesia. No sé qué decirle, piénselo. Y yo le recomiendo, ya que nunca ha dicho nada en 2 años, le recomiendo que haga la profesión y después vemos, porque pues es la primera señal de algo. Él le volví a ver, todo bien, le volví a ver como 3 años después y me decía, ¿se acuerda de eso? La verdad ni siquiera me acordé porque era un momento de mucha tensión, estamos saliendo de la misa y él dice, pues padre, sabe que después me di cuenta que realmente no tengo vocación y me voy a salir de la legión. Bien, no hubo buena comunicación, en gran parte porque no pude escuchar, no estaba en las condiciones para poder escuchar, tampoco hubo mucha presión, ¿qué decisión puedes hacer tú en ese momento? Bueno, tenemos que favorecer todo lo posible la comunicación. La sexta columna es la memoria. Y aquí, pues eso, la memoria es porque el Papa ha hablado mucho de este tema, incluso el Papa Juan Pablo II, desde él, Memoria e Identidad, se acordarán de ese libro, pero es un tema que los papas han mencionado mucho, normalmente, bueno, mucho, el Papa ha hablado de recordar la vocación, el momento de la vocación es importante, son gracias especiales, no podemos perder la memoria. También habla de que los abuelos son la historia de la familia y como hay que incluir a los abuelos, no son desechables, ¿no? Podemos aprender tanto. Y el Papa recomienda mucho a los nietos a que estén en contacto con los abuelos, que tengan una memoria. Bueno, aquí podría entrar un poco en esa misma primera columna en cuanto a ustedes. ¿Qué puedo aprender de los demás, de la memoria, de sus experiencias en la Legión? ¿Cuánto podríamos aprender si compartiéramos un poco más las bellas experiencias que hemos tenido en la Legión, y quizás las no tan bellas, y no simplemente olvidar el fundador, que es un enigma tremendo para todos? El Benedicto XVI lo dijo en esa entrevista, pero quizá el no hablar de él podría causar problemas porque estamos como eliminando la memoria. No sé, cuando estuve en Fuego, me sorprendió que los hermanos realmente no sabían nada del fundador. Yo, como alguien que ha sufrido todo ese proceso, especialmente estando en el consejo, pues realmente pocas ganas tengo de hablar del fundador, pero los hermanos nunca habían visto esos videos de la historia de la Legión. Incluso uno que otro nunca había escuchado hablar al fundador. Y pues eso no le va a ayudar. Necesita tener una memoria, necesita ver, tocar por sí mismo quién es esa persona enigmática que tanto bien hizo con tantos fracasos tremendos.
Por algo Dios nos ha dado ese fundador. Memoria. Bueno, eso hablo del fundador, pero hay tantas cosas de la región, experiencias. Y me acuerdo del padre Vincent McMahon cuando nos visitaba en la Universidad de Alemania, que venía quizá una vez al año. Una vez trajo un video que tenía él, recuerda, video, pues creo que era un 8 milímetros que lo puso en CD, no sé cómo, de un paseo que tuvo. Se está acabando la pila, espérenme un segundo, porque eso sería trágico. Trajo un video ya está, de un paseo a Terminilo en Roma. Cuánto disfruté ese video mal hecho, creo que sin sonido, blanco y negro. Si no fuese blanco y negro, igual, porque en Terminilo, pues toda nieve, todo el mundo vestido de harapos, básicamente. Es otro tema para otro día. Cuánto disfruté la memoria y cómo el padre hablaba de este tema y cómo se emocionaba. La memoria, cuántas cosas podemos compartir, la historia de la vocación. Aprovechen. Última columna, vamos rapidito, la oración. Claro, soy un padrecito, ustedes son padrecitos. No podríamos construir un edificio, una familia, una casa de formación sin oración. Dios nos ha dado este tiempo de pandemia que para muchos significa tener más tiempo. Para ustedes no, probablemente menos tiempo, pero la necesidad de la oración. Y aquí me refiero sobre todo a unir su mente y corazón a Cristo más durante el día. Yo creo que para mí es lo que más me ha ayudado, más me ha salvado, el buscar crecer en ese deseo de Dios. Cuando yo vivía como asistente de novicios, que es distinto que ser instructor de novicios. El asistente de novicios es correr, subir, bajar, difícil. No tanto probablemente como los asistentes de la apostólica, pero yo nunca tenía la paz interior, la tranquilidad interior como para sentarme en la capilla y rezar. Difícil. Entonces lo que yo hacía más bien era desearle a Dios y hacer muchas jaculatorias. Y eso creo que puso una base para lo que vendría luego, porque para mí ahora la oración es de las cosas que más me gusta. Anhelo, que me encanta leer la escritura, estudiar la escritura, pasar tiempo en la capilla y sobre todo mi meditación en la mañana. Entonces la oración, pues para ustedes yo les invito a muchas jaculatorias. Y también cuidar las formas, sus genuflexiones, besar su crucifijo, etc. Bueno, lo dejo porque la oración es un tema largo, pero una última palabra y cierro. La sabiduría, según ese capítulo de los Proverbios, dice, la sabiduría construye una casa, pone sus 7 columnas, pero no es para quedarse dentro de la casa. Todo el fin es lo que viene después. Una vez construir la casa, ¿qué hace? Prepara una comida, prepara el vino, pone la mesa y vive un banquete y invita a los demás a que vengan. Entonces aquí, pues, una vez que ustedes tienen esa casa, se tiene que vivir, experimentar como una familia, como un banquete, con comida, con vino, la mesa puesta, la alegría, el hablar, la chorchita, la urgencia de comer juntos, de vivir juntos, de no ser islas, cada uno aislado, de gozar del otro, y la urgencia de abrir la puerta a los demás. Y es lo que hacen ustedes cuando los jóvenes salen, por ejemplo, a misiones o a hacer el apostolado. Tenemos que salir, tenemos que hacer el bien a los demás. Una vez hecha esta casa es para invitar a los demás. Entonces aquí 7 columnas que yo he visto en estos días trabajando con mi sección. Creo que son puntos válidos. Espero que ustedes también pueden sacar algo de provecho. Les encomiendo mucho y que Dios les bendiga.
Te damos gracias, Señor, por todos sus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Madre purísima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que les vaya muy bien, padres y hermanos.